El siguiente es un número de base 10. Convierta este número a base 60 y luego escríbalo en forma sexagesimal moderna. Coloque los números apropiados en los cuadros dados. Se nos da el número de base 10 3386.65. O 3.386 y 65 100. El punto y coma en esta forma representa dónde estaría el decimal y, por lo tanto, convertiremos 3386 a base 60. Usando estos dos valores de lugar, y luego convertiremos 65 100 o 65 a base 60 usando este valor de lugar. Sabemos en base 10 que los valores de posición son potencias de 10 y en base 60, los valores de posición son potencias de 60. El primer paso es determinar la potencia más alta de 60. Luego dividiremos el número entero de 3386 al menos una vez. Debido a que 60 al cuadrado es igual a 3600, que es mayor que 3386, la potencia más alta de 60 que dividirá 3386 al menos una vez es 60 a la primera. Lo que significa que este valor posicional es el 60 al primero valor posicional de los 60. Este valor posicional es 60 al 0 o el valor posicional de 1, y este valor posicional a la derecha del punto decimal es 60 elevado a la potencia del punto negativo, o el valor de posición 160. Comenzamos determinando el número entero en el valor posicional de los 60 dividiendo el número entero de 3.386 por 60. Primero determinamos cuántos 60 en 338, que son 5. 5 por 60 es 300. Restamos, la diferencia es 38, bajamos el último dígito de 6. Determine cuántos 60 en 386, que es 6. 6 veces 60 es 360. Restamos, el diferente es 26. El cociente de 56 es el número entero en el valor posicional de los años 60. El siguiente paso es tomar el resto, y dividirlo por el valor del siguiente valor posicional, que es el valor posicional de 1, pero sabemos que 26 dividido por 1 va a ser 26 y, por lo tanto, 26 es el número entero en el valor posicional de 1. Entonces, ahora sabemos que 3386 en base 10 es 56, 26 base 60. Pero aún necesitamos determinar qué es 65 en base 60. Necesitamos determinar cuántos 160 hay en 0.65, que es otro cociente. Tendríamos 0,65 dividido por 160, pero esta vez vamos a escribir este cociente en una forma diferente. Escribamos 0.65 como 65 100. Y luego nos hemos dividido por 160. Dividir entre 160 es equivalente a multiplicar por el recíproco. Esto es equivalente a 65 100 veces 60 sobre 1. Y ahora podemos simplificar antes de multiplicar. 60 y 100 comparten un factor común de 20. Hay 3 20 en 65 20 en 100. Y 5 y 65 comparten un factor común de 5. Hay 1 de 5 en 5 y 13 de 5 en 65. Observe ahora que esto es solo 13 veces 3, lo que equivale a 39, y ahora sabemos que hay 39 160 en 0.65. Lo que significa que 39 es el número entero en el valor posicional de 160. $3,386.65 en base 10 es igual a 56, 26, 39 en base 60. Verifiquemos esto antes de irnos. Verifiquemos que 3,386,65 es igual a 56 veces 60. 56 times 60. Más 26 veces 1. Más 39 veces 160. Verifiquemos esto en la calculadora. 56 veces 60. Más 26 veces 1 es 26. Más 39 veces 160. Nos da 3,386,65 en base 10. Espero que hayas encontrado esto útil.